Bienvenidos de nuevo a una nueva charla, conferencia de la Orden Rosacruz OM, fundada por el maestro Johansson. En esta ocasión vamos a hablar de eh, esto que hemos denominado Proyecto Atman, una búsqueda hacia el ser. Bueno, pues ahí lo encontramos, el arquetipo del buscador, el buscador que ha realizado una composición del lugar, de su vida y del papel que juega en el universo. Miles de preguntas esperan respuesta y muchas de esas preguntas pueden obedecer a alguna de las siguientes. ¿Cuál es la naturaleza de la conciencia? ¿Cuál es su estado real? ¿Qué es Atman? ¿Es necesario realizar algún tipo de trabajo específico para unirse a eso que es la divinidad? Lo primero que observamos, si examinamos alguna de las corrientes espirituales en distintas culturas y épocas de la humanidad, es la existencia de un mapa iniciático, un sendero que desde épocas inmemoriales ha sido transitado por iniciados y maestros de todo tiempo y lugar. Obviamente, si existe un camino atemporal, este conduce a algún lugar, obviamente. Es el viaje de la conciencia, es el retorno a la fuente original. Este viaje, esta búsqueda, se encuentra simbolizada en muchos mitos o inclusive en el propio relato bíblico. La realidad es que en el hombre surge un anhelo, una aspiración, ha captado una sensación en el mundo en que vive y esa sensación es bastante común. Implica el hecho de intuir, tener la sensación de que algo no funciona bien en el mundo, hay algo que no encaja. Es una sensación que vuelve una y otra vez, es recurrente, impulsa a alguien a buscar una explicación, a encontrar una respuesta. Es el arquetipo del buscador que mira al infinito, alza sus ojos hacia lo alto, anhelando regresar a las estrellas, a su verdadero origen. Anhela realmente volver a su hogar. En eso que se llama animal racional, ese trío de materia, energía y ego, en algunas ocasiones se produce un impulso muy profundo que hace que alguien comience su búsqueda. Al respecto, veamos qué es lo que nos transmite el maestro, venerar el maestro Om Johansson. Respecto a los impulsos de eso que es el íntimo, dice lo siguiente: el Padre envía constantemente sus impulsos a la conciencia para despertarla y ayudarle a salir de la cárcel en la que se halla prisionera. A veces esos impulsos son recibidos y captados por el Buddhata, y es entonces cuando la persona manifiesta ciertos deseos de buscar la verdad, de encontrar a Dios, de perfeccionarse, etc. Y camina por la ancha avenida de la vida. Si tiene el merecimiento o suerte de encontrarse con los maestros de la Loja Blanca, empieza el cultivo de sí mismo, con el despertar de su conciencia, el conocimiento de sí mismo, la transmutación de la simiente sexual, intenta sentir amor hacia el bien, etcétera, etcétera. Si los impulsos recibidos son muy aprovechados, la persona continúa en el sendero. Mas si solo fueron momentáneos los impulsos y no tuvieron un efecto adecuado, el sujeto abandona el sendero y se subintroduce nuevamente en el mare magnum de teorías, dogmas, religiones, etcétera, y otra vez a eso que se denomina el abismo, la vichy, a la involución en las infradimensiones del planeta Tierra, etcétera, etcétera. Todo Buddhata que recibe los impulsos del Padre logra ese despertar si así lo quiere, porque es libre para decidirse por el despertar o el mantenerse en la inconsciencia. El hijo no es títere del Padre. El Buddhata tiene libre albedrío, libre determinación para hacer o no caso de los mensajes del Padre. Si realmente el Buddhata ansía llegar a la liberación de sí mismo, si anhela llegar al Padre y fusionarse con él, iniciará la cruenta batalla contra el ego y luchará por todos los medios hasta lograr su emancipación interna. El ser, el Padre, es el mejor Padre y no quiere que ninguna de sus chispas se pierda. Atman no es como un árbol que si el viento sacude fuerte deja que sus hojas sean llevadas a la deriva y se extravíen de su tronco común. No. Atman cuida todas y cada una de sus hojas y jamás ninguna de ellas se pierde, salvo una renuncia tácita, una tergiversación de su propia naturaleza divina. Y ello luego de haber transpuesto los límites cíclicos de renacimientos y haber concluido con eso que los esoteristas auténticos llaman hiperciclos. La chispa divina Buddhata, cuando recibe los impulsos del Padre, reacciona generalmente en forma positiva y es entonces cuando inicia su búsqueda y siempre encuentra el sendero que le llevará hasta los brazos del Padre bien amado y de la Divina Madre. El Buddhata en todas y cada una de sus existencias terrenas
encuentra siempre un vehículo de expresión de la logia blanca y puede encaminarse en él. Las enseñanzas de la Rosacruz son las mismas enseñanzas de todo iniciado o maestros del fuego y la luz. Todos los grandes hombres, maestros como Jesús, el Buda, Krishna, Hermes, Moisés, enseñaron la Rosacruz como punto de partida fundamental para iniciar el retorno a la luz. No hay ninguna diferencia en toda la enseñanza. El conocimiento realmente es el mismo. Lo único que varían son las formas de expresión. Tal como ha expresado el maestro Johansson, el Buddhata en todas y cada una de sus existencias terrenas encuentra siempre un vehículo de expresión de la logia blanca y puede encaminarse en él, tal como hemos comentado. Si realizamos un estudio en todas las culturas y en distintos momentos históricos, siempre vamos a encontrar elementos muy claros que apuntan pues, a un camino secreto, una doctrina secreta, una vía cuyo objetivo es la autorización íntima del ser, ya sea grupos con enseñanzas que indican claramente un componente Rosacruz, obras de arte, construcciones cuya simbología se traduce en un procedimiento para la realización de lo que los alquimistas denominaban la gran obra, enigmáticos tratados de alquimia, donde se esconde un modus operandi que en aquellos tiempos, tiempos de Inquisición, no podía ser revelado abiertamente, obviamente. Traemos a colación las palabras del escritor y erudito Grillo de Guibrí, bastante inspiradoras, que dice lo siguiente: sígueme pues, discípulo mío, en la vía del absoluto que voy a enseñarte. Sígueme y te prometo que un día ceñirás a tu frente la corona de luz, la diadema de oro de los sabios, reservada a quienes durante su vida hayan realizado la obra que resume toda obra. Muchos han oído hablar de la gran obra. Algunos se proponen consagrarse a ella, pero muy pocos abordan su búsqueda. Todos dicen, más tarde, cuando hayamos conseguido tiempo y tranquilidad, pero el tiempo y la tranquilidad no llegan nunca. En tanto que el absoluto te reclamará sin falta, puesto que es de hermanas. ¿Podrías pasar sobre esta tierra tú, que ya has mendigado la sabiduría a tantos hombres que no la poseían sin haber descifrado el enigma, sin haber penetrado el secreto insuperable que conocieron algunos de nuestros abuelos? La gran obra, prestigioso vocablo, esplendor fulgurante. Así pues, algunos habrían contemplado esta maravilla en los tiempos pasados. La habrían poseído integralmente. ¿Y tú la dejarás inexplicada en los libros? La gran obra. Pero si está escrita por todos sitios, está expuesta a todas las miradas tan claramente como es posible hacerlo sin violar el secreto de los adeptos. La puedes leer en el pórtico derecho de Notre Dame de París y en la torre de Saint-Jacques-la-Boucherie. Yo la he encontrado dibujada en los vitrales del coro de la Madeleine en Troyes y esculpida en el palacio del alquimista Jacques Coeur en Bourges. Está revelada en las cartas milenarias, en el Koison Pass de los griegos y en la doctrina de los cabalistas. En Benarés te la enseñarán con la fórmula Om Mani Padme Om. Blanquead el latón y romped vuestros libros. Sí, discípulo mío, ahí se encuentra la obra entera. Conquista el Urim de Tumin, recoge el fruto del árbol del etot gnóstico, la joya está dentro del loto, acuérdate y el universo es tuyo. Claramente hemos de afirmar que la mayoría de los habitantes del planeta Tierra son máquinas. Simplemente cumplen su rol mecánico, inconsciente, nacen, viven y mueren en el sueño. Pasan por este mundo sin pena ni gloria, pero de vez en cuando surge una inquietud, un algo muy interno que aspira a la dignidad. El ego es el que tiene aprisionado a la conciencia e impide su despertar, con lo que podríamos afirmar que el gran problema de la humanidad es que permanece en el sueño de la conciencia. Muchas doctrinas espirituales exhortan a ese despertar. La conciencia, el Buddhata, la chispa divinal, tiene su origen y un recorrido a efectos de poder de nuevo unirse al Padre, al ser, a eso que es Atman. Pero, ¿cuál es el comienzo de todo? Bueno, lo que ha producido la nefasta situación de eso que equivocadamente se llama ser humano, es decir, del animal racional, es el negligente uso de la energía sexual. Hoy en día, siglo XXI, año 2023, que este aspecto no se haya comprendido o simplemente se haya ignorado de manera deliberada, simplemente es de suma gravedad. El animal racional se ha degenerado por utilizar negligentemente su energía sexual. La clave para la regeneración implica un adecuado y sabio uso de la energía sexual. Al respecto,
El venerable maestro Watson afirma lo siguiente: la simiente humana es divina, es solar y en ella se hallan latentes todas las potencialidades que posee un hombre. La criatura humana, o llamada humana, desconoce completamente todo el poder divino que se haya contenido en su simiente, desconoce todo aquel potencial de vida que se haya encerrado en su ensémenes. Lo más precioso que tiene la criatura humana es su semilla, su simiente. Nada hay en el universo que tenga un valor semejante al de la simiente humana. La simiente humana es invalorable. La simiente humana es energía solar latente. Basta saber cómo desarrollar todo el potencial energético contenido en el ensémenis para transformarnos completamente, convertirnos en seres humanos y lograr nuestra realización como hombres reales y auténticos. Si observamos a personas jóvenes, normales, vemos que ellos están llenos de vigor, energía, salud, en suma, están pletóricos de vida. La energía sexual es plena y se manifiesta en ellos. Si dirigimos nuestra atención a las personas ancianas, encontramos en ellas, como es natural, falta de vitalidad, ausencia de energía y prontos a sucumbir en la inactividad del amor. Si dirigimos nuestra atención a las personas ancianas, vemos que están pues, en plena decrepitud de su vida. Los jóvenes están pletóricos de vida y de energía sexual. Los viejos ya agotaron sus aguas primordiales y están vacíos de energía y de vida. La energía sexual es vida y es gracias a esa energía contenida en nuestra simiente sexual, en nuestra simiente divina, que del nivel de bestialidad en que se debate la llamada humanidad, podemos elevarnos hasta las ígneas alturas del superhombre. ¿Qué no haríamos, qué no lograríamos realizar en nosotros mismos si se sabe aprovechar inteligentemente toda esa energía contenida en la simiente humana, en el ensémenis? ¿Cuál sería el destino que la guarda quien subyuga sus sentidos y se levanta cual amo y señor del sexo? El animal racional es simplemente un esclavo del sexo, un esclavo de sus fornicaciones, de su lujuria, de su lascivia. Esa esclavitud a la que por sí mismo se ha sometido le induce a desperdiciar vilmente lo mejor que se genera en su organismo. La simiente divina, el ensemen, las aguas espermáticas. Bien, entrando ya propiamente en el fondo de la cuestión, que da título a la conferencia, vamos a establecer un recorrido a instancias de lo que hemos dado en llamar Proyecto Atman. Volveremos a establecer una definición de la conciencia y entraremos en los pormenores de ese designio divinal, ese recorrido, ese viaje cósmico de la conciencia hasta su regreso al seno divinal, a la unión con Atman, con el ser. El verdadero maestro Watson afirma lo siguiente: ¿cuánta confusión ha causado los ciclos ocultistas y pseudoesoteristas en la diversidad de tiempos y épocas cuando se llegó a estudiar clarividentemente la constitución de la criatura humana? Muchos clarividentes, maravillados por el esplendor del cuerpo causal, confundieron a este con el Buddhata, y otros investigadores de lo oculto confundieron el Buddhata con el íntimo e incluso con el Cristo cósmico. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es el alma, el embrión del alma. Es el material psíquico con el cual podemos llegar a constituirnos en hombres y en dioses. El Buddhata es nuestra conciencia, es la chispa divina, es eso que realmente somos. Todo animal racional, cuando no se haya definitivamente perdido, posee muy dentro de sí mismo eso que es el Buddhata. El gusano racional, el animal racional es realmente un trío de materia, energía y ego, pero este ego encierra dentro de sí al Buddhata. No podríamos decir que el animal intelectual sea algo más que un trío, porque si bien posee el Buddhata o conciencia, ésta se halla completamente dormida y no puede manifestarse. Si la conciencia se halla dormida, pues no trabaja, no actúa y entonces es como si no hubiera conciencia. En el amanecer de la vida, eso que es el íntimo, eso que es Atman, con el objeto de lograr su maestría y conquistar la virtud suprema, de ahí lo de Proyecto Atman, para así elevarse dignamente hasta su para-Atman, ante el ser del ser, envió una parte de sí, envió a su chispa divina para lograr su autorrealización. La chispa divina Buddhata ingresó por primera vez en su manifestación material, allí, en ese maravilloso cosmos búdico. El Buddhata dejó a su uno, a su único, dejó a Atman, dejó el cosmos átmico, donde solo se vive en conformidad a la gran ley del ser, y descendió un nivel en donde ya hay tres manifestaciones del Padre. Descendió a un cosmos donde imperan las tres leyes divinas. Concluido el descenso en el cosmos búdico, ingresó al cosmos causal o cosmos de las 6 leyes. Siguiendo con su descenso, llegó al mundo mental con sus 12 leyes, de ahí continuó bajando hasta el cosmos astral, en donde imperan 24 leyes, y finalmente culminó su descenso a este mundo tridimensional de 48 leyes. El Buddhata comienza su trabajo de realización envuelta en un cuerpo muy denso, muy material, ya en partículas de oro, de plata, de hierro, de cobre. Durante su estadía en el cuerpo material, en el reino metálico y mineral, el Buddhata adquiere mucha experiencia consciente de lo que es el reino mineral y se hace un maestro elemental del reino metálico o mineral. Luego de haber vencido todos los ciclos de evolución en la dura roca material,
sube una escala más en la evolución y comienza a trabajar adquiriendo experiencia y conocimientos en torno al reino vegetal. Es ahora cuando tiene un cuerpo físico vegetal, ya de árbol, ya de hierba, y tiene una diversidad de sensaciones vegetales, y la vida se manifiesta en él con mayor amplitud. Conoce lo que es, en cierta forma, de placer, así como cierta satisfacción, comodidad y dolor, y tiene reacciones psíquicas. Continuando con su evolución, el Budatta llega a ocupar, después de miles y millones de años, un cuerpo sencillo de animal, de algún espécimen de la naturaleza, y en su constante evolución continúa adquiriendo cada vez organismos más complejos hasta que llega a la categoría de los animales superiores, y de ahí siempre por evolución llega al fin al estado humano. Cuando por primera vez una chispa divina, un Budatta, llega al estado humano, es realmente una criatura inocente, pura, y tiene plena conciencia de su estado evolutivo. Es hasta este momento, un ciclo evolutivo, que el Budatta ha sido evolucionando, o ha ido evolucionando, mejor dicho, de una manera espontánea y planificada por la voluntad de eso que es Dios. Ya en el estado humano, el Budatta comienza a ver lo maravilloso que es la vida de la criatura humana. Su admiración no tiene límites y agradece conscientemente a Dios por las oportunidades maravillosas que tiene ante sí para lograr la virtud, la perfección, etc. Es el Budatta, en cuerpo de criatura humana, un ser inocente puro. Desconoce realmente lo que es el vicio, la degeneración, vive un estado edénico, paradisiaco. Y es en ese estado precisamente donde tiene la primera gran prueba, en la que, como es natural, generalmente fracasa. Surge la serpiente tentadora y el débil ser humano sucumbe en los brazos de la fornicación. Y la lujuria surge avasalladora y logra la degeneración, la caída, y lo sumerge en las más terribles esferas del vicio y del dolor. Pierde sus cuerpos edénicos, se viste de hojas de higuera lunar y es arrojado del Edén, de la cuarta dimensión. Fuera de la cuarta dimensión, fuera del Edén, continúa su camino de perdición. Muere, renace, vuelve a morir, a renacer. Todo vuelve a suceder. Las fornicaciones se repiten una y otra vez. Llega al final del ciclo evolutivo y si el Budatta, la esencia, no ha regresado hacia él, hacia Atman, entra en acción la hermana gemela de la ley de la evolución, la involución. El Budatta tuvo 108 vidas humanas y no logró su retorno a la luz, por lo que la naturaleza debe disolver, aniquilar todos aquellos yoes que constituyen el ego, ahí en las profundas esferas sumergidas del abismo. La involución es terriblemente lenta, dolorosa. La criatura humana, que otrora fuera imagen de Dios, toma ahora diversas formas animales, bestiales en su constante caída hacia atrás. Ingresará en la matriz vegetal, posteriormente tomará cuerpo mineral, hasta que todo eso que es ego, todo aquello que ha sido engendrado por la fornicación, sea desintegrado, reducido a polvareda cósmica, a la nada. Un pequeño paréntesis, aquí vemos el famoso collar budista de las 108 cuentas, que simboliza precisamente las 108 vidas de cada ciclo que el animal racional dispone para poder emprender de una vez por todas ese despertar y esa realización íntima del ser para volver a eso que es su atma. Bien, al respecto de ese viaje en las infradimensiones del planeta Tierra, en las que los yoes van sumergiéndose en más y más estados inferiores, hasta quedar reducidos a polvareda cósmica, se encuentra descrito en la Divina Comedia de Dante, de cual les traemos unas imágenes por ese gran ilustrador que es Doré. A manera simbólica, estas serían las infradimensiones del planeta Tierra. Hay que señalar el hecho de que el mundo tridimensional de Euclides no es todo. Ostensiblemente, por encima de este mundo de 3 dimensiones, largo, ancho y alto, existen varias dimensiones superiores. Obviamente, de acuerdo con la ley de los contrastes, bajo esta zona tridimensional, existen también varias infradimensiones de tipo mineral sumergido. Los citados infiernos de tipo dantesco corresponden a estas infradimensiones. Al respecto, recomendamos a los amigos las conferencias impartidas en nuestro canal de YouTube de la Orden Rosa Cruz España, que figurarán en la parte superior de lo que es la pantalla, titulados de la manera siguiente: Descensus ad inferos, el descenso iniciático hacia los abismos, y la otra charla se llama El secreto del abismo, círculos dantescos e involución. Y ahí encontrarán esta información mucho más amplia. Bien, cumplido todo ese largo y doloroso proceso, el Budatta, libre de ego, se reinicia nuevamente su ascenso por la escala mineral, luego pasa por la escala vegetal, llega al estado humano y una nueva oportunidad para vencer a la serpiente tentadora del Edén, para elevarse a eso que es Dios. Realmente lo que regresa a Dios, lo que se reintegra al Padre, es el Budatta. El ego tiene un solo destino,
el abismo, la involución, la desintegración en el reino mineral sumergido, en las infradimensiones del planeta Tierra. En toda criatura humana que no esté definitivamente perdida y que tenga todavía tiempo para regenerarse, es decir, regenerar sus cuerpos crísticos, encontramos que posee muy dentro, allí en las ignotas profundidades del ego, eso que es lo divinal, el Buddhata. Mas el Buddhata que encontramos no tiene ni siquiera una imagen de lo que fue en sus orígenes. Ahora lo encontramos completamente inconsciente, dormida por las influencias malignas del ego. Y encontramos en el Buddhata no esa magnífica luminosidad ígnea del principio, sino una ligera y débil luz, y observamos que eso que es la legión ha logrado apoderarse de una porción, de un porcentaje indeterminado, de un poco de conciencia, y la ha integrado a sí mismo. Todos y cada uno de los yoes se han robado parte del Buddhata y lo mantienen prisionero. El núcleo central, la unidad trínica, ha quedado depositada en las profundidades del ego y sin tener ninguna noción de lo que ocurre. El padre envía constantemente sus impulsos a la conciencia para despertarla y ayudarle a salir de la cárcel en la que se halla prisionera. A veces esos impulsos son recibidos y captados por el Buddhata, y es entonces cuando la persona manifiesta ciertos deseos de buscar la verdad, de encontrar a Dios, de perfeccionarse, y camina por la ancha avenida de la vida. Y si tiene el merecimiento o suerte de encontrarse con los maestros de la logia blanca, tal como se expresó anteriormente, empieza el cultivo de sí mismo con el despertar de su conciencia, el conocimiento de sí mismo, la transmutación de la simiente sexual, intenta sentir amor, hacer el bien. Si los impulsos recibidos son muy aprovechados, la persona continúa en el sendero. Mas si solo fueron momentáneos los impulsos y no tuvieron un efecto adecuado, el sujeto abandona el sendero y se introduce nuevamente en el marmán de teorías, dogmas, etcétera, tal como hemos expresado anteriormente. Bien. Si realmente el Buddhata desea llegar a la liberación de sí mismo, si anhela llegar al Padre y fusionarse con él, iniciará la cruenta batalla contra el ego y luchará por todos los medios hasta lograr su emancipación interna. La chispa divina Buddhata, cuando recibe los impulsos del Padre, reacciona generalmente de forma positiva y es entonces cuando inicia su búsqueda y siempre encuentra. Encuentra el sendero que le llevará hasta los brazos del Padre, bien amado y del bien amado. El Buddhata siempre encuentra el sendero y de ello tiene conciencia, lo sabe y lo conoce. Pero hay alguien que no quiere saber nada de ese camino y utiliza sus razonamientos para evitar el ingreso del Buddhata al verdadero sendero y desviar al Buddhata del camino, de la verdad y la vida. Y si el Buddhata es débil y no presenta batalla y se deja absorber por el ego, entonces la persona cae en la red de los yoes y ofrece una terrible resistencia a aceptar las enseñanzas sagradas. Primero, y luego rechaza violentamente la castidad y la disolución del ego, y al final o se hace enemigo de la Rosa Cruz o simplemente se aleja total o definitivamente. El ego no quiere saber nada de la Rosa Cruz y hace todo lo posible porque la esencia o el Buddhata se adormezca, se identifique con el mundo de Maya y se duerma. El ego, para ganar la dura batalla, simplemente se dedica a dormir a la conciencia. Si la conciencia no se deja dormir, la batalla contra el ego continúa y es larga, intensa, etc. Conciencia contra ego, ego contra conciencia, los yoes contra eso que es Dios, en la criatura humana, el mal contra el bien. Todo el trabajo intenso que vive el aspirante a la luz se haya sembrado de interminables batallas contra sí mismo. El ego no quiere morir, el ego no querrá jamás ser dominado por el Buddhata, no querrá jamás el ego abandonar su instrumento de placeres y hará hasta lo imposible por adormecer, sugestionar, hipnotizar, dormir, fascinar, identificar al Buddhata con el placer, el dolor, con eso que es Maya, ilusión. Mientras más dura sea la batalla, más dulce será el placer de la victoria. El Buddhata, que realmente anhele su liberación, debe luchar incansablemente hasta lograrla y una vez lograda debe seguir luchando para mantenerse libre y no sucumbir ante el empuje avasallador del ego. El Buddhata dormido no hace absolutamente nada y la persona es simple y llanamente un instrumento del ego. Solo el Buddhata despierto, solo la conciencia despierta puede llegar a hacer algo por el desarrollo, por su liberación. El camino a las estrellas, la vuelta del hijo al seno del padre, la gran obra de la alquimia esotérica, el proyecto Atma, tal como simbólicamente lo hemos denominado, implica eso mismo, el regreso del Buddhata al seno de la divinidad, la vuelta al íntimo, a Atman. Ese regreso no puede producirse por ciencia infusa, obviamente. No se puede producir como consecuencia de una mera creencia. Mucho menos hemos de esperar de eso que es Cronos, el tiempo. No podemos esperar que el tiempo nos conduzca al mismo seno del absoluto. Ojalá fuera tan fácil. El camino, el sendero, ha sido enseñado en todo tiempo y lugar. Hemos puesto algunos ejemplos. En la conferencia titulada Mapas de Consciencia, que verán en la parte superior, el enlace, detallamos algunos ejemplos de cómo a través de varios medios como el arte, la literatura, se ha difundido de una manera u otra la enseñanza de la Rosa y la Cruz.
Alcanzar la unión con Atman es terriblemente dificultoso en eso que se denomina la iniciación Rosacruz. Hay múltiples pruebas y dificultades. De hecho, el maestro Johansson especifica lo siguiente: las pruebas nos preparan y nos hacen fuertes. Mientras más adversidades os asedien y os mantengáis sereno, apacible, indiferente, lleno de tranquilidad, y todavía os halléis capaz de sonreír, entonces estaréis preparados para mirar frente a frente y lleno de dominio a los elementos que os arrebaten vuestro firme pisar. Ni la angustia de veros sumergido en las aguas os hará temblar, y podréis atravesar un océano de fuego sin quemaros tan siquiera un cabello. La castidad es la regla primordial, es decir, los distintos tipos de transmutación. Es la regla que hay que observar para poder atravesar todo ese ígneo sendero de adversidades y catastróficas calamidades que se le presentan al candidato a la iniciación. Solo la Divina Madre y la voluntad del Padre confieren al iniciado todo el poder para vencer la adversidad y erguirse victorioso después de las cruentas batallas. Hay que cultivar la paciencia. Paciencia no es sinónimo de resignación. El resignado se abate a sí mismo. El paciente no. El que es paciente lucha y no se resigna jamás ante la adversidad. Vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos en esta misma línea, relatados por algunos autores, por algunos alquimistas clásicos, etc. Bien, el enigmático alquimista Ireneo Filareteo, en su magnífica obra La entrada abierta al Palacio Cerrado del Rey, con respecto a la dificultad del camino, afirma lo siguiente: este camino está lleno de espinas. A su vez, el alquimista Roberto Varensis, en su obra La gloria del mundo, o La tabla del paraíso, afirma igualmente: como el Cristo, tú también debes de ser crucificado en este mundo y pasar por muchas dificultades, tribulaciones y ansiedades. Igualmente, el llamado adepto Filaretés afirma: este es el trabajo del dolor y la laboriosidad, así como también está repleto de riesgos. En el Rosario de los Filósofos, ese clásico de recopilación de escritos alquímicos y de conceptos alquímicos, se afirma lo siguiente: el ejercicio del arte es una vía dura, la más larga de las vías. Olimpiodoro, el filósofo griego, afirma: sin mucho esfuerzo no se completa la obra. Habrá lucha, furor y guerra. Y además, el demonio Ociuco infunde negligencia al obstaculizar nuestro proyecto. Por doquier nos acecha desde dentro y desde fuera, causando ora negligencias, ora miedo, ora lo inesperado, apartándonos mediante trastornos, ofensas y daños de nuestros asuntos. Olimpiodoro es una magnífica afirmación respecto al ejemplo que queríamos poner. La base fundamental se encuentra precisamente en el secreto que fue codificado durante mucho tiempo. ¿Alguien podría llegar a imaginar que en nuestras aguas espermáticas se encontrara la clave de la redención? Los alquimistas ocultaron muy hábilmente esta cuestión, al igual que otras en sus escritos. El enseminis es la materia prima de los alquimistas. Según el maestro Johansson, todo el maravilloso poder solar contenido en la simiente humana es el poder del Cristo. Es el Cristo quien vive y palpita en cada átomo sexual. El Cristo no es un individuo, no es una persona. El Cristo es sustancia que se haya depositada en nuestras mismas glándulas sexuales. Todo átomo es un trío de materia, energía y conciencia, y toda conciencia es triuna. Esa conciencia divinal contenida en nuestra simiente es una emanación de eso que es Dios. Metafóricamente, afirmamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la simiente humana. El agua de la vida es el habitáculo del fuego. El enseminis es la morada del Cristo y de la Divina Madre. A Dios solo podemos llegar con la castidad real, con la simiente divina, viva y palpitante en nosotros y transmutada hacia los más altos niveles de realización, de cristificación. Hay pues innumerables referencias a eso que es la materia prima. En cuanto a las variedades de referencias, vamos a mencionar también a una serie de autores de prestigio. El psicólogo más famoso del mundo, en este caso Carl Gustav Jung, en su obra Psicología y Alquimia, afirma: la base del opus es la materia prima que constituye uno de los misterios más célebres de la alquimia. El alquimista Milius describe la materia prima como el elementum primordiale. El alquimista Ripley afirma respecto a la materia prima es precisamente el agua. Es el principio material de todos los cuerpos, incluso el mercurio. Cristóforo de París afirma: el caos como materia prima es obra de la gran sabiduría de la naturaleza. Roberto Varensis, el alquimista, en su obra La gloria del mundo, con respecto a la materia prima o enseminis, afirma: nuestra materia
es una de las cosas más comunes de la Tierra. Resulta verdaderamente maravilloso que tantos busquen una cosa tan ordinaria y que, sin embargo, sean incapaces de encontrarla. Bien, con respecto a esa fuerza llamada Kundalini, continuando con Eren Seminis y centrándonos en esa fuerza denominada Kundalini, el alquimista Ripley afirma lo siguiente: en el interior de ese plomo se halla la radiante paloma blanca, a la que llama sal de los metales. Ella es la reina de Saba, casta, sabia y rica, ocultada por blanco velo que solo quería entregarse al rey Salomón. Pequeño paréntesis y recordemos que la blanca paloma, la palabra blanca, es el espíritu o el símbolo del Espíritu Santo, que, entre otras cosas, rige una de esas fases que especifican lo que los alquimistas denominaban los colores de la gran obra. Rápidamente recordemos que esos colores de la gran obra que describen algunos alquimistas son la nigredo, la albedo y la rubedo. La nigredo, o caput mortuum, representada por el cuervo negro; la albedo, el color blanco, la paloma del Espíritu Santo, a la cual hace alusión pues, el alquimista Ripley en lo que acabamos de afirmar, representa precisamente al Espíritu Santo o a la Divina Madre Kundalini. Y lo que es el color rojo, la obra rubificada, está generalmente representada por el faisán rojo. Bien, entonces, respecto a esta afirmación de este enigmático alquimista, el venerable maestro Yuan Sheng afirma lo siguiente: es la energía sexual, la energía solar concentrada en la simiente, la única que puede despertar en la criatura humana toda aquella gran potencia encerrada en el hueso coxigio, cuyo bendito nombre es Kundalini. La Divina Madre Kundalini es la misma bendita Madre de Jesús el Cristo. Es María, la Inmaculada, la siempre Virgen, Virgen en la concepción, en el parto y después del parto. Ella se nutre con energía sexual y es la madre de la energía sexual. La Divina Madre es la madre del Sol Christus. Ella espera el instante supremo de su despertar, para levantarse victoriosa sobre la vara maravillosa que sostiene el organismo planetario, la columna vertebral. Ya que vemos unas imágenes precisamente de la Divina Madre en la Catedral de Notre Dame. Bien, con respecto a los cuerpos cristificados, Atman, el ser, necesita unos vehículos de expresión adecuados para poder expresarse. Lamentablemente, la criatura humana, el animal racional, es solo un conjunto de materia, energía y ego. La materia en el animal racional se halla representada por el cuerpo físico, vital, astral, mental y causal. Todo animal racional tiene estos 5 cuerpos, los que constituyen el manas inferior de la teosofía real. Aquí vemos un esquema donde detallamos en esta diapositiva lo que estamos especificando. Los cuerpos físico, vital, astral, mental y causal del animal racional no son sino simple y llanamente un calco el uno del otro, y no hay en ellos gran diferencia, pero también estos cuerpos humanos, naturales y lunares, son eminentemente materiales y están constituidos por materia, pero materia de muy baja calidad. Esta materia ha cristalizado como consecuencia de la fornicación, es decir, de la eyaculación y del orgasmo. Toda criatura, ego, que viene al mundo, trae consigo sus 5 cuerpos de naturaleza evidentemente animal, natural, común y corriente, fruto de la fornicación. Sin embargo, hay que fabricar los cuerpos existenciales del ser, hay que cristificar los cuerpos para posibilitar que cristalice Atman Buddhimanas. Solo en base a las constantes transmutaciones del Enseminis se logra despertar conciencia, generar o crear los cuerpos internos de la naturaleza crística y, vestidos de boda, llegar a la sublime gran boda alquímica de las almas gemelas, para luego, siendo uno del Padre, sumergirnos en la increada luz del absoluto. Atman Buddhimanas solo es una terrible realidad en quienes poseen los cuerpos solares plena y totalmente cristificados y que han despertado total y plenamente el Buddhata y la han liberado completamente del ego. Ningún animal racional tiene cuerpos cristificados, o sea, no tiene alma humana y menos puede tener alma divina, porque jamás ha dado los pasos fundamentales para la cristificación de sus cuerpos y por lo tanto no se ha preocupado del despertar de su Buddhata, liberarle del ego y desarrollarlo como Buddhi. Aquí vemos pues, los 7 cuerpos del hombre real, del hombre solar, del hombre que una vez que ha cristificado esos cuerpos, obviamente puede ya constituirse en un bodhisattva y su maestro interno, el ser ya puede expresarse a través de su propio bodhisattva o persona humana. Aquí vemos obviamente la Rosa Cruz, que es la religión cósmica universal por excelencia.
No es ninguna forma religiosa, es la madre de toda la religión y el padre es eso, Dios. Bien, aquí vemos también otra representación histórica relacionada con la mitología artúrica. La espada de Excalibur realmente es Kundalini. Se extraía la espada de la piedra, obviamente de la piedra del sexo, de la piedra filosofal sobre la que Jesucristo fundó su iglesia, roca de escándalo y roca, piedra de tropiezo. Bien, el camino de la iniciación Rosacruz es un sendero de dioses terriblemente complicado. El sendero está lleno de amargura, dolor, servicio, traiciones, enfermedades, incomprensiones, calumnias, difamaciones, penalidades, soledad, pero no hay lugar para la autocompasión. Quien se autocompadece fracasa inevitablemente en la serie de duras pruebas a las que es sometido en la conquista por una vértebra para el ascenso de la Divina Madre Kundalini. Debemos de ser duros con nosotros mismos, pero debemos de ser plenos de comprensión y tolerancia ante la debilidad del prójimo. Llevar la serpiente sagrada de vértebra en vértebra implica terribles sacrificios, grandes privaciones, esfuerzos sobrehumanos y la muerte de determinados yoes, pasiones, vicios, etc. Con respecto al sendero de la iniciación, también remitimos a los amigos a la conferencia impartida en su momento y que está en nuestro canal de YouTube y que será ubicada en la parte superior de la pantalla. La gran obra. Ese proceso alquímico espera al aspirante. Atman espera con los brazos abiertos el retorno del hijo, del Buddhata. El camino está trazado y depende de cada uno de nosotros recorrer este camino y la vuelta a Ítaca, retornar al Avalon simbólico, el regreso al Valhalla y sumergirnos en la increada luz de lo absoluto. Y todo en base a la vivencia plena, a la vivencia de los 5 valores de la Rosa y la Cruz: vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. En el valor de la vida hablamos siempre de la transmutación de la energía sexual. Transmutación alquímica de energía sexual, siempre existen 3 clases y 3 modalidades. Transmutación unipolar, bipolar e integral. En la transmutación unipolar se realiza esa práctica para aquellos que todavía no tienen su pareja y es una práctica sencilla donde la energía sexual transmutada asciende por los canales Ida y Pingala que vemos eh, eh, en esta pantalla, en esta diapositiva. Esos canales van hasta el cerebro y desembocan en el corazón. Justamente el corazón es la sede, es el centro precisamente. Es el templo corazón, es donde se encuentra el Buddhata, la conciencia, la esencia. Bien, la transmutación bipolar es una práctica sencilla. La transmutación bipolar, segundo tipo de transmutación, ya se realiza con la pareja, siempre hombre y mujer, pero todavía no hay contacto sexual, es la antesala al tercer tipo de transmutación que veremos ahora. Es una especie de preparación previa a la transmutación integral que veremos a continuación. Si existe un intercambio electromagnético entre la pareja, cogidos de las manos, como en la imagen, o espalda contra espalda, rodillas con rodillas, etc. Y ya lo que es secreto secretum de todos los tiempos, lo que es el tantra blanco, el arcano solar, donde ya hay contacto sexual, pero no hay orgasmo y eyaculación, sino una magnífica transmutación de la simiente que sube victoriosa, transmutada por los canales Ida y Pingala hasta el cerebro y hasta el corazón. Esa simiente transmutada es de naturaleza crística y nutre precisamente a eso que es el Buddhata para posibilitarle su despertar. A los alquimistas denominaron a esta energía sexual transmutada el mercurio de los filósofos. En la India también la denominan hojas. Bien, estos son los 3 tipos de transmutación que corresponden al valor de la vida. En el valor de la muerte hablamos de la muerte del ego. Nadie es libre si está sometido a las cadenas del ego. Y generalmente el animal racional, cada uno de nosotros, estamos realmente sometidos a la cadena del ego. Estamos prisioneros de los yoes. Entonces, de alguna manera, para empezar esa muerte, debemos de realizar inicialmente un control yoístico, un control de los egos. Si los yoes se manifiestan libremente, entonces estos toman fuerza y simple y llanamente seguirán sometiéndonos a la inconsciencia y seguiremos expresando cada día de nuestra vida una absoluta mecanicidad y sueño. Entonces debemos realizar un control egoico para que éste se vaya debilitando. En otros estadios distintos, en otras fases, cuando alguien accede al despertar de la conciencia y posteriormente, como consecuencia de la práctica del gran arcano, de la magia sexual, despierta eso que es el fuego sagrado de Kundalini, con el fuego sagrado ya puede empezar a eliminar los yoes, los miles y miles de yoes. Al respecto también hay una conferencia dedicada a esas fases de eliminación del ego que
Los amigos pueden ver en la parte superior también de la pantalla. Bien, con respecto al valor de la libertad, obviamente nadie es libre si está sometido a la inconsciencia. Y para realizar precisamente todo lo contrario, para vivir una vida no inconsciente, sino consciente, entonces nosotros vivimos eso que es la división de la atención consciente. Trabajamos con eso que es la atención consciente. Debemos de ser conscientes en cada momento, de segundo en segundo. Lo que hacemos es simple y llanamente realizar el autorrecuerdo y la autoobservación. Por medio del autorrecuerdo, nos autorrecordamos como conciencias sin perder la noción de esa conciencia, de lo que realmente somos. Extendemos la atención consciente hacia lo que estamos haciendo en un momento dado mediante la autoobservación. En este caso ya sí utilizamos la autoobservación. Y sin perder nuestra noción de individualidad y sin perder la noción de lo que estamos haciendo en un momento dado, extendemos la atención hacia el lugar en el que nos encontramos, de nuevo mediante la atención consciente, mediante la autoobservación. Es decir, esta práctica de la división de la atención consciente, utilizamos el autorrecuerdo o recuerdo de sí para autorrecordarnos como consciencias, y por otro lado utilizamos lo que es la atención consciente, la autoobservación, para ser conscientes de lo que estamos haciendo y del lugar en el que nos encontramos. De esa manera dividimos la atención en tres e impedimos que la mente nos bombardee con continuos pensamientos, raciocinios, cuestiones de orden intelectual de manera constante, imágenes del pasado, imágenes del futuro, proyecciones, frustraciones, miedos, imágenes y más imágenes, es decir, sueño, hipnosis absoluta. Esta práctica de la división de la atención lo que hace es romper el sueño, y así de esta manera empezamos a vivir el aquí y el ahora, tan pregonado por muchos autores, de instante en instante. ¿Es una práctica difícil? Sí, pero no queda otra. Simple y llanamente empezamos con unos segundos al día y vamos extendiendo la práctica pues, a la totalidad de nuestra vida diaria. Un pequeño apunte respecto a esta cuestión es que para poder realmente vivir esta práctica se necesita energía sexual transmutada, que es la que se canaliza precisamente con la práctica de la división de la atención. Alguien que no realice la transmutación de su simiente fracasará en esta práctica. Y por último, tenemos el valor del amor y el valor de la sabiduría. En el valor del amor, lo que realmente consiste es amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos y darle lo más valioso que consideramos que es la enseñanza de la rosa y la cruz. Tenemos que dar a los demás la misma oportunidad que se nos ha dado a nosotros, que es por lo menos que conozcan la enseñanza. Si la aceptan o no, ya en principio a nosotros no nos compete el hecho pues, de que sea bienvenida o rechazada la enseñanza. Simplemente lo que tenemos que hacer es sembrar y dar a los demás la posibilidad de conocer. Por último, el valor de la sabiduría implica hacer la voluntad del Padre, pero obviamente la voluntad del Padre en la situación en la que nos encontramos de inconsciencia absoluta y en la que estamos acostumbrados a realizar nuestra propia voluntad, pues es un poco utópico. Con lo cual, la voluntad del Padre realmente implica de una vez por todas despertar, el despertar de la consciencia. Mientras tanto, obviamente, tenemos que sentir a nuestros divinos padres a nuestro lado, tenemos que pedirles para toda práctica, ver a la divinidad o aprender a ver a la divinidad en todo y sentirles muy dentro de nosotros, muy cerca de nosotros. De esta manera, vida, muerte, amor, libertad, sabiduría, esos valores de transformación íntima, indefectiblemente, si alguien los vive realmente, llevarán a ese alguien precisamente a su encuentro con Atman. Ese proyecto Atman, del cual hemos hablado, se verá culminado cuando el Buddhata vuelva de nuevo al seno del Padre y siga avanzando camino a las estrellas y camino a lo absoluto. Darle las gracias, desear el fin de semana. Muchísimas gracias a ti, Laura, igualmente fin de semana, y nos vemos dentro de poco. Hasta pronto y un abrazo para todos.